Y apreciable estudiante, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema específico de la química inorgánica y el día de hoy vamos a hablar y aprender sobre los ácidos oxácidos. Estos oxácidos son ácidos ternarios, son compuestos ternarios formados por elementos como hidrógeno, oxígeno, más un no metal, exceptuando los metales que son el manganeso y el cromo. Y la fórmula para poder trabajar acá, los oxácidos son de la siguiente manera. Aquí vamos a tener el hidrógeno en la esquina izquierda, ¿sí? En medio vamos a tener el no metal y en el otro extremo derecho vamos a tener el oxígeno, ¿sí? Vamos a identificarlos acá por A, B, C, ¿sí? Entonces, estos compuestos surgen de la hidratación de los óxidos, en este caso de los óxidos ácidos, por eso se llaman oxácidos, ¿verdad? Entonces, surge de la hidratación de los oxácidos, de los óxidos ácidos o también llamados anhídridos. Para obtener estas moléculas, tan solamente necesitamos sumarle al anhídrido o al óxido ácido, ¿sí? Agua. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Dice, añadimos a la molécula de anhídrido. Primero identifiquemos quién es nuestro anhídrido. El anhídrido es este, miren, Cl2O. Y el nombre de ese anhídrido en sistema clásico es anhídrido hipocloroso. A ese anhídrido u óxido ácido le vamos a agregar una molécula de agua, ¿sí? Entonces aquí le vamos a sumar, vamos a utilizar acá otro color para distinguirlo. Vamos a sumarle, ¿sí? Una molécula de agua, ¿sí? Bien, entonces aquí le sumamos la molécula de agua. Entonces, nótese acá que en el resultado o en el producto, ¿sí? De esta reacción química, eh, que la forma de sumar los átomos es semejante a una suma algebraica, donde los comunes se suman y los no comunes se colocan aparte. Por ejemplo, aquí tenemos oxígeno y oxígeno. Ustedes vengan en el producto de la reacción química, no encuentran eh, dos veces el mismo elemento, ¿verdad? Sino que solo una vez, ¿sí? Aunque acá en los reactivos o en los reactantes aparece en el anhídrido un oxígeno y acá otro oxígeno. Entonces no se escriben el símbolo dos veces, sino que se suma, ¿verdad? El número de ellos y se coloca como subíndice, haciendo referencia al número de átomos que hay en los reactivos y expresándose también en los productos. Recuerden que aquí se aplica la ley de la conservación de la masa, ¿verdad? Que la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Por lo tanto, ¿sí? Debe de haber la misma cantidad de átomos en los reactivos como en los productos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, acá los dos hidrógenos toman su posición del lado izquierdo, como lo vimos acá en la fórmula, ¿sí? El H de hidrógeno toma su posición del lado izquierdo, como en todos los ácidos. El no metal queda en medio, ¿sí? Aquí tenemos el hidrógeno al inicio, a la izquierda, en un extremo. En medio o en la posición central, ¿sí? Va a quedar el metal en medio, ¿sí? En este caso es el cloro. Y los oxígenos se van a sumar, ¿sí? Uno del agua y tenemos el otro de el anhídrido hipocloroso. Muy bien, entonces vamos a hacer acá. Aquí, ustedes, esta fórmula que ustedes ven acá es una fórmula simplificada. Ahorita voy a colocar la original, ¿sí? Esta ya está simplificada, ¿verdad? Para quienes ya tengan un conocimiento, ¿verdad? Sobre el tema, entonces van a ver que aquí ya esa fórmula que está el HClO, ese producto de la reacción química ya está simplificado. ¿Sí? Ahorita la voy a colocar en forma original. Muy bien. Respetando el orden de la fórmula que tenemos acá, ¿sí? Vamos a colocar primero el hidrógeno. Entonces, si nos damos cuenta, el hidrógeno tiene dos átomos, ¿sí? Dos átomos de hidrógeno. Entonces, colocamos acá el hidrógeno, ¿sí?
y colocamos el número de átomos que aparece en él. Muy bien. Ahora nos vamos con el no metal, ¿verdad? El cloro, ¿sí? Recuerden como en todos los ácidos, primero va el hidrógeno, ¿verdad? Después va el no metal. Entonces ahora vamos con el cloro y el cloro lo encontramos acá, ¿verdad? En el anhídrido, ¿sí? No lo encontramos en el agua. Entonces escribimos el símbolo del cloro, ¿sí? El símbolo del cloro, ahí está, cloro. Ahí está el cloro y como tenemos acá dos átomos de cloro, entonces colocamos el subíndice 2, ¿sí? Y acá tenemos oxígeno, un oxígeno en el anhídrido y un oxígeno en el agua, entonces serían dos oxígenos, ¿sí? Vean pues, vean acá por favor, ¿sí? Muy bien. En, Como átomos o subíndices en cada elemento, ¿sí? Que tenemos acá, recuerden que es un compuesto ternario, entonces van a haber tres elementos diferentes. Tenemos hidrógeno, cloro y oxígeno. Entonces acá tenemos dos por cada uno. Entonces, como en los tres casos son pares, entonces si en todos los casos, en todos los elementos, el número de átomos es par, sí se puede simplificar. Si uno de ellos fuera impar, no se puede simplificar. Entonces, aquí la mitad de 2 es uno, la mitad de 2 es uno y la mitad de 2 es uno. Entonces, como es uno, entonces no se va a escribir ningún número, ¿verdad? Entonces el compuesto sería H, un hidrógeno, ¿sí? El cloro, un hidrógeno, y acá tenemos el oxígeno, un oxígeno, perdón. Entonces aquí sería un hidrógeno, un cloro y un oxígeno, ¿verdad? Entonces, como es uno, no vamos a escribir el uno porque se sobreentiende que cuando no hay ningún número como subíndice o coeficiente en una variable, o como en este caso en química, hablando químicamente, ¿verdad? No se expresa un valor numérico como subíndice en un elemento, entonces se sobreentiende que hay uno. Entonces, por esa razón es de que la fórmula, sí, sería esta, ¿verdad? Y sería la misma que encontramos aquí en el ejemplo, ¿verdad? ¿De dónde viene HCl? Viene de H2Cl2 O2, ¿sí? Muy bien. Entonces sería mitad de 2 de hidrógeno sería uno, mitad de 2 de cloro sería uno y mitad 2 de oxígeno sería uno. Entonces, así sería la forma en que vayamos a trabajar. Recuerde, el orden siempre va, ¿sí? Como en todos los ácidos, siempre va primero el hidrógeno, en medio o como segunda posición va el no metal, en este caso es el cloro, ¿sí? Y como tercera posición o en la esquina derecha o de último iría el oxígeno, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a iniciar acá con la nomenclatura. Luego de ya saber cómo se forman estos compuestos ternarios a partir de hidrógeno, oxígeno y un no metal, ¿sí? Ahora vamos a aprender cómo es que se nombran en los tres sistemas, ¿verdad? Según la IUPAC. Entonces tenemos tres sistemas. Tenemos el sistema tradicional, tenemos el sistema sistemático y el sistema stock. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el tradicional y acá vamos a agregar primero, como todo elemento que contiene agua, ¿verdad? Todo compuesto que se mezcla con agua, siempre vamos a tener como resultado, ¿verdad? Ácido, ¿verdad? ¿Sí? Cuando veamos un anhídrido y le agregamos agua, siempre vamos a tener como resultado ácido. Entonces, agregamos la palabra ácido. Luego nombramos acá con prefijos, dependiendo qué valencia esté utilizando el no metal, ¿verdad? Si está utilizando la primer valencia, la menor de 3 o de 4 o de 5, entonces se va a utilizar el prefijo hipo, perdón, ¿verdad? Lo mismo acá, puede ser per, en este caso si es la mayor, ¿verdad? Esto es para la menor de 3 o de 4 valencias y esta es la mayor de 4 valencias, ¿verdad? Muy bien. Luego se agrega la raíz del no metal, como en este caso es cloro que estamos utilizando,
La raíz del cloro sería clor. Entonces acá sería cloro, ¿verdad? ¿Sí? Cloro. Esa sería la raíz del cloro. Luego, dependiendo la valencia que esté utilizando el no metal, dependiendo, puede ser hiposo, oso, ico o perico. Se le agregan estos sufijos. Bien. Ahora nos vamos al sistemático. En el sistemático, de igual forma, agregamos, ¿verdad? Aquí ya no lleva la palabra ácido, sino que aquí solo va a llevar prefijos numerales griegos, ¿verdad? Aquí va a llevar prefijos numerales griegos. Sí, en el sistemático o en el estequiométrico, aquí seguimos respetando esa regla con los prefijos numerales griegos, ¿sí? Entonces todo va a depender, ¿verdad? Cuántos átomos tenga como subíndice el oxígeno. Como en este caso es uno, entonces aquí sería mono, ¿verdad? Utilizaríamos el prefijo mono y después, seguido del prefijo numeral griego, agregamos esta palabrita, miren, oxo, ¿sí? Oxo, y luego agregamos la raíz del no metal, en este caso estamos utilizando el cloro, dijimos, entonces la raíz del cloro es clor, luego agregamos otro sufijo, en este caso ato. Después, entre paréntesis en números romanos, vamos a agregar la valencia del no metal. En este caso, el cloro está utilizando la valencia uno, entonces aquí colocaríamos uno. Recuerden que el cloro tiene cuatro valencias, 1, 3, 5 y 7. Está utilizando la primera de cuatro. Luego, la palabra de hidrógeno, ¿verdad? Sí se nombraría en el sistema sistemático o estequiométrico este oxáceo. Ahora nos vamos con el stock, ¿verdad? En el stock tiene un parecimiento o tiene una relación o similitud al tradicional, ¿verdad? O al estequiométrico. Entonces aquí, al igual que en el tradicional, en el stock iniciamos con la palabra ácido, ¿sí? Utilizamos prefijos numerales griegos, ¿verdad? Según subíndice que tenga el oxígeno. Luego agregamos la raíz o la palabra oxo. Luego la raíz del no metal, que dijimos que era clor, ¿verdad? Y luego agregamos acá el sufijo ico y de último la valencia que está utilizando el no metal. Ya sabemos que al igual que en el stock, la valencia que se está trabajando es 1. Entonces, ¿qué diferencia hay entre sistemático y el stock? Que el número de valencias en el stock lo va a llevar de último, mientras que en el sistemático lo va a llevar antes de la palabra de hidrógeno, ¿verdad? Muy bien. Ahora nos vamos a ir a unos ejemplos para poder ya poner en práctica, ¿verdad? Las reglas que establece la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada para este tipo de compuestos ternarios llamados oxáceos. Este es similar a los hidróxidos, ¿verdad? Los hidróxidos, solo que en el caso de los hidróxidos ya no se trabaja con anhidrios, se trabaja con, en este caso, óxidos básicos u óxidos metálicos, ¿verdad? Ya hidratados, ya se forma lo que es un hidróxido. Muy bien, vamos entonces a la siguiente presentación, ¿verdad? Para poder ya trabajar los ejemplos. Muy bien, veamos acá, tenemos tres ejemplos de oxácidos. Tenemos el HClO4, el H2SO4, el H2CO3. Sí, muy bien. Ahora acá, en el tradicional, agregamos primero la palabra ácido, ¿sí? Igual acá, ácido, todo esto es tradicional, ¿verdad? Esta es la columna de la nomenclatura tradicional. Bien, ácido, ¿sí? Aquí agregamos, como estamos utilizando, cuando el oxígeno tiene cuatro átomos, porque se está utilizando la valencia cuarta o última del cloro. Entonces, como es la última, va a llevar el prefijo per y el sufijo ico, ¿verdad? En medio va a ir la raíz del no metal que estemos utilizando. Entonces, sería perclórico, ácido perclórico. En el sistemático o estequiométrico vamos a agregar el prefijo numeral griego en base al número de átomos que tenga el oxígeno en la fórmula. ¿Sí? Como es 4, entonces vamos a agregar tetra,
¿sí? Como estamos trabajando con un oxácido, entonces vamos a agregar la raíz oxo, seguido de la raíz del no metal, que en este caso es clor, y seguido de el sufijo ato. Y entre paréntesis y en números romanos se llevará la valencia del no metal. En este caso es +7, ¿verdad? Les dije que cuando en los oxácidos que se puedan crear con el cloro, ¿verdad? Cuando el oxígeno tenga 4 oxígenos, cuando el oxígeno tenga 4 oxígenos y estemos trabajando con el cloro, siempre el cloro va a estar trabajando con su valencia mayor, ¿verdad? Con la valencia número 7, +7, ¿verdad? Luego, en otro video les voy a enseñar cómo encontrar la valencia de este no metal en un oxácido o en otro compuesto a partir del método átomo por valencia, ¿verdad? Pero eso va a ser en otro tema, mientras ahorita pues estamos aquí en los oxácidos. Entonces, la valencia del no metal, en este caso el cloro está trabajando con valencia 7 y de último la palabra de hidrógeno, ¿verdad? Ahora en el stock, dijimos que el stock y el tradicional tienen una similitud. Entonces, al igual que el tradicional, el stock va a iniciar con la palabra ácido, seguido del prefijo numeral griego en base a los números de átomos que hay en la fórmula de oxígenos, átomos de oxígeno, hay 4, entonces tetra. Luego la raíz oxo, porque estamos trabajando con oxácidos. Luego la raíz perdón, el sufijo y el prefijo según la valencia que esté utilizando el no metal, en este caso es per-ico, y en medio se agregará la raíz. Y de último, en números romanos, al igual que en el stock, solo que aquí es de último, la valencia que está utilizando el no metal. Muy bien. Entonces, esa sería la nomenclatura para los oxácidos. Y vamos a ver un último ejemplo. En este caso, vamos a tomar el ácido sulfúrico, ¿sí? El azufre tiene 3 valencias, +2, +4 y +6, ¿sí? En este caso, cuando en este oxácido el oxígeno tenga 4 átomos, es porque se está trabajando con la valencia tercera o la valencia mayor, que es en este caso es 6, ¿verdad? Del azufre, ¿sí? Muy bien, entonces vamos aquí a iniciar con la palabra ácido, ¿sí? Y como tiene 3 valencias, para la primera sería hipooso, para la segunda oso y para la tercera ico. Entonces aquí agregamos el sufijo ico, ¿sí? Y agregamos la raíz del no metal. Como es el azufre, lo agregamos en su forma clásica o antigua o tradicional. Y la raíz es sulfur. Sulfur. Entonces sería ácido sulfúrico. Y acá en el sistemático, como hay 4 átomos de oxígeno, aquí sería tetra, seguido de la palabra oxo, ¿sí? Y acá la raíz va a cambiar del azufre, ¿verdad? Aquí va a ser sulf. Luego sigue el sufijo ato, entre paréntesis, en números romanos, la valencia del no metal, en este caso, del elemento que está en medio, que es el azufre, es 6. Y de último, la palabra de hidrógeno. Y para terminar este ejemplo y este tema, vamos a ir con el stock, con el ácido sulfúrico, se nombraría, al igual que en el tradicional, partiendo de la palabra ácido, ¿ya? Entonces, como hay 4 oxígenos, sería tetra, la raíz oxo, y acá la raíz del azufre en su forma antigua, sulfur, y el sufijo en base al número de valencias que esté utilizando. En este caso, como es 6, utiliza el prefijo ico. Y de último, la valencia del azufre que está utilizando en este compuesto, que es 6. Muy bien, espero que les haya ayudado y les pueda servir este tema para sus actividades académicas del curso de química. Les deseo una feliz semana y que Dios los bendiga.